Muy buenas, hoy vamos con esta pared curva. Colocamos un trozo de pladur en el suelo para poder fijar un tornillo y así marcar la curva. Marcamos la línea de la pared. Marcamos el centro del hueco, que será el radio de la semicircunferencia. Fijamos un tornillo justo donde se nos cruzan las dos líneas. Cogemos un cordel para marcar la semicircunferencia y enganchamos un extremo en el tornillo. Aguantamos el lápiz en el otro extremo y marcamos. Ahora marcamos 7 centímetros desde la línea y hacemos lo mismo que antes. Gracias a la empresa Gitford por proporcionarme las placas de pladur para poder hacer este vídeo. Más adelante os mostraré y hablaré un poco más de las placas que utilizo para este tipo de trabajo. Tendréis en la descripción del vídeo el enlace a la web de Gitford. Pasamos el punto de referencia al forjado superior. Taladramos en el punto y colocamos un taco. En este caso usaremos otra idea para marcar la semicircunferencia. En un trozo de perfil hacemos un agujero en un extremo. Luego marcamos desde el agujero el radio de la semicircunferencia y desde ahí 7 centímetros más. Aguantamos el perfil con un tornillo. Colocamos la punta del lápiz en el agujero y marcamos. Cambiamos para la otra marca del perfil y marcamos. En este caso, fijaremos unos ángulos en la semicircunferencia. Hacemos unos cortes en un lateral del ángulo cada 5 centímetros, más o menos, para poder adaptarlo a la curva. También tenemos canal para curvas, que nos facilitaría un poco el trabajo, pero en este caso os lo mostraré solo con ángulo. Hacemos unas marcas cada 30 centímetros para fijar el ángulo. Ahí es donde irán los montantes. Nos aseguramos de que al marcar, el metro haga la misma curva que la línea, para que después nos coincidan bien los montantes con la placa de pladur. Taladramos en las marcas y lo fijamos con tacos plásticos con tornillo. Hacemos lo mismo en la otra marca. Ahora repetimos el proceso en el forjado superior. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar a una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños comunes en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para poder descargarla. Te dejo el enlace en la descripción. Puedes aprovechar los trozos sobrantes de ángulo.
Medimos y cortamos los montantes, los vamos colocando en cada marca. So many mixed emotions. It's like I finally noticed I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see. Now I see, oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer. Fijamos los montantes al canal, el eje del montante en línea con la marca que hicimos. Ponemos un montante bien a plomo y lo fijamos en la parte superior, luego lo usamos como referente para fijar los otros montantes. Marcamos el plomo donde termina la pared curva. ¿Te está gustando el vídeo? Si la respuesta es sí y aún no estás suscrito, ¡hazlo ya! Medimos el alto para cortar la placa de pladur. Siempre hay que cortarla para que quede suspendida del suelo sobre 15 milímetros. Colocaremos dos capas de pladur de la marca Gitford. En la primera capa usaremos una placa de 6 milímetros de grosor y la segunda capa usaremos una de 10 milímetros. Las placas con estos grosores están fabricadas para poder hacer este tipo de trabajos. Colocamos la placa en la posición correcta y la flexionamos un poco antes de colocarla. Se puede humedecer un poco por la parte trasera para que curve mejor. Colocamos la placa y la fijamos con un tornillo en el centro. Ahora vamos a la parte superior. Ajustamos bien la placa para que quede el lateral de la placa en línea con el eje del montante y atornillamos. Atornillamos en el perfil central y luego vamos hacia los lados. Medimos y cortamos las placas de los laterales. Las colocamos y las atornillamos. Don't you get my vibe? No more drama, I'm living high. No more drama, I'm living high. I'm taking it easy, I simplify. No more drama, I'm living high.
Vamos con la placa de 10 milímetros. Flexionamos la placa. La colocamos de modo que no coincida la junta con la junta de la primera capa. Colocamos el láser para que coincida bien en el centro del montante. Atornillamos la placa en línea con el láser y luego vamos atornillando perfil por perfil. Medimos la placa hasta la línea que hicimos. Cortamos con el serrucho de lado para que quede bien la placa contra la pared recta. Gracias a la marca Gitfor por proporcionarme materiales para que os pueda seguir mostrando trabajos diferentes como este. Pasaos por el enlace de la descripción para consultar su catálogo de materiales. Perspective, boy, you're golden. I'm seeing everything so clear. Nos vamos al otro lateral de la pared y colocamos el aislamiento. Hey, something's different, babe. Oh, hey. Ahora hacemos lo mismo, colocaremos 2 capas de pladur. Tenemos que tener en cuenta que ahora hay que flexionarla por la otra cara. Before you came, they've got a special place in the attic with a fade from my memory. Yeah, yeah. Flip me 180 new direction and unfold it. Never imagine me here. The way you gave me new perspective, boy, you're golden. I'm seeing everything so clear. Hey, something's different since I met you. ¡Lista nuestra pared curva!